Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Era porque él vería los mensajes. Esos mensajes que había olvidado borrar. Intenté arrancarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó con destreza y siguió leyendo. Observaba su rostro cómo cambiaba con cada palabra que leía, y sentía que mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora iba a conocer la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al pasar cada página, y yo sabía que en cualquier momento llegaría el mensaje que destruiría mi vida. Ese mensaje que lo explicaría todo y pondría un punto final. O por el contrario, lo confundiría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Mi marido se quedó paralizado, ni siquiera parpadeaba. Me mordí el interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo oía incluso a 2 metros de distancia. Era precisamente eso lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo ocurrió realmente todo. Antes de que comparta con ustedes el secreto que tanto traté de ocultar, por favor, déjenme saber desde qué ciudad están viendo este vídeo y también respondan a esta pregunta. ¿Alguna vez han tenido un secreto tan grande que trataron de ocultar con todas sus fuerzas, pero al final no pudieron? El día comenzó como cualquier otro. La casa estaba tranquila, casi en un silencio incómodo, como si cada rincón aguardara algo. Mi esposo se preparaba para su habitual salida de trabajo, una salida que ya no alteraba mis rutinas. El sonido de sus pasos por el pasillo me llegaba mientras yo terminaba de organizar la mesa para el almuerzo que compartiríamos con su familia. Nada fuera de lo común, solo un día más en nuestra vida. Sin embargo, en el fondo de mi mente algo estaba cambiando, aunque yo misma me negaba a aceptarlo. Algo había estado creciendo en mí, algo que ni yo misma comprendía. No era que nuestro matrimonio estuviera roto. No, nada de eso. Al contrario, habíamos construido una vida juntos. La casa, el trabajo, los amigos, todo estaba bien. Pero había algo que faltaba. Algo que nunca habíamos hablado, pero que ambos sabíamos existía entre nosotros, algo que no podía llenarse con conversaciones superficiales o pequeños gestos de cariño. Era la falta de conexión, de pasión, de una verdadera intimidad emocional. Con los años me acostumbré a esa frialdad, a esa rutina diaria que, aunque cómoda, me dejaba vacía por dentro. Estaba acostumbrada a vivir con esa sensación de estar a medio camino entre la necesidad y la indiferencia, como si hubiera aprendido a sobrevivir sin realmente vivir. ¿Cuántas veces me había preguntado si la culpa era mía? Si había sido yo la que había dejado que todo se desmoronara poco a poco. Tal vez. O tal vez era solo que él ya no me veía como la mujer que una vez amó. El tiempo había cambiado todo. La pasión se había ido desvaneciendo, y aunque intentábamos, las chispas de la relación se apagaban más rápido de lo que podíamos encenderlas. Esa tarde, sin embargo, algo era diferente. Estaba nerviosa, aunque no podía decir exactamente por qué. Mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza mientras preparaba la comida, una receta que había aprendido de mi madre, pero que ahora me parecía vacía. Recordé cómo en los primeros años de nuestro matrimonio, cada comida había sido una celebración, cada momento juntos había estado lleno de risas y de conversaciones profundas. Ahora, la mesa estaba vacía, y no solo por la falta de comida. La falta de conexión se hacía cada vez más evidente. Alrededor de las 5 de la tarde escuché la puerta delantera abrirse. Era él. Mi esposo había regresado temprano. Estaba cansado, con el rostro ligeramente demacrado, pero al mismo tiempo, me pareció que había algo más en su mirada, algo que no podía identificar. Me saludó con un beso rápido en la mejilla y se dirigió hacia el comedor sin decir nada más. Como siempre, parecía estar atrapado en sus pensamientos, ajeno a mi presencia. De alguna manera, su indiferencia me lastimaba, aunque nunca lo admití en voz alta.
En ese momento sentí una oleada de inseguridad recorrerme. ¿Lo había perdido ya? ¿Había llegado a ese punto donde la indiferencia se había convertido en nuestra única forma de comunicarnos? La respuesta estaba en su rostro, en su cuerpo tenso y en su mirada distante. Lo observaba, y no podía evitar sentirme invisible. En el fondo me preguntaba si él también lo sentía, si él también percibía esa desconexión que había crecido entre nosotros. De repente el timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el mejor amigo de mi esposo, un hombre que siempre había estado presente en nuestras vidas. No era la primera vez que venía a casa, pero ese día su presencia me provocó una extraña incomodidad. Era un hombre atractivo con una sonrisa fácil y una mirada que siempre me hacía sentir algo que no podía identificar. Siempre fue amable conmigo, pero hoy su cercanía me resultaba inquietante. Sin embargo, traté de ignorar ese sentimiento y traté de sonreírle como lo hacía siempre. La tensión en el aire parecía hacerse más densa con cada palabra que cruzaba entre nosotros. Lo que no sabía en ese momento era que esa visita, que parecía tan inofensiva, sería el principio de todo lo que iba a cambiar nuestra vida para siempre. Mi esposo, distraído en su conversación con su amigo, ni siquiera notó el sutil cambio en mi comportamiento, ni la forma en que mi mirada se desvió hacia él en más de una ocasión. No lo vi venir, pero en el fondo, ya lo sabía. Algo había cambiado en mí. Al caer la noche me senté junto a mi esposo en el sofá, pero no pude evitar sentir que algo se estaba quebrando entre nosotros. No era una gran discusión ni una revelación dramática, pero había una distancia que no podía ignorar. Mientras él revisaba sus correos, yo lo observaba, pensando en todo lo que había pasado. Pensaba en lo que había hecho. Y en lo que aún quedaba por hacer. El teléfono vibró. Un mensaje llegó en ese momento, y algo en mi interior me dijo que ese mensaje marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. El sonido del teléfono me sobresaltó, y mi corazón comenzó a latir más rápido. No era un mensaje común. Sabía lo que contenía, aunque no lo había leído. Y sabía que cuando lo leyera, mi vida cambiaría para siempre. La tarde continuó de forma extraña, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse. Mi esposo estaba absorto en la pantalla de su teléfono, y yo no podía apartar los ojos de él, aunque no sabía bien por qué. Sentía que algo iba a suceder, como si el universo estuviera alineándose para destapar todo lo que habíamos ignorado por tanto tiempo. Todo parecía seguir el curso habitual, pero algo dentro de mí me decía que no lo estaba haciendo. Él se recostó en el sillón, con la mirada fija en el aparato. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en ese mensaje. ¿Quién lo habría enviado? ¿Qué diría? El temor me recorrió como una corriente eléctrica. En un principio traté de racionalizarlo, de decirme que no había nada que temer, que lo más probable era que fuera un mensaje de trabajo o algo sin importancia. Pero al mismo tiempo había algo en la naturaleza de ese mensaje que me desconcertaba. Era como si el teléfono de repente hubiera tomado vida propia, como si se hubiera convertido en una amenaza. Él nunca notó mi incomodidad, o tal vez la ignoró, como si todo en nuestra vida se hubiera vuelto una rutina tan predecible que ya ni siquiera se tomaba el tiempo para preguntarse qué estaba pasando en mi mente. Esto me dolió más de lo que esperaba. Sentí la necesidad de romper el silencio, de hacer algo para que me viera, para que me notara. Pero no lo hice. Algo me detenía. Quizás la sensación de que por mucho que intentara cambiar las cosas, nada podría salvarnos ya. Ya no éramos los mismos. Cuando el sonido de la vibración rompió el silencio de la habitación, mi corazón dio un brinco. Él levantó la vista por un segundo, sin mostrar ningún interés, y luego volvió a sumergirse en su teléfono. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro de una manera casi fantasmagórica, haciendo que la habitación pareciera aún más oscura, aún más vacía. Miré mi teléfono, esperando que me llegara algo que me diera un poco de consuelo, algo que rompiera esa creciente angustia. Pero no lo hizo. El mensaje seguía ahí, en su pantalla, esperándome. Mi mente comenzó a divagar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba tan nerviosa por un mensaje que, en teoría, no debía preocuparme?
Mi vida parecía estar en pausa, esperando que algo o alguien la empujara a continuar. Pero lo que no entendía en ese momento era que al tratar de evadir mis emociones y mis pensamientos, solo me estaba hundiendo más en ellos. Cada segundo que pasaba, me sentía más atrapada. Era como si la casa fuera un laberinto del que no podía salir. Y el teléfono, mi teléfono, se convirtió en el símbolo de ese encierro. Decidí levantarme y caminar por la casa. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para distraerme de esos pensamientos oscuros que no dejaban de acecharme. Pisé suavemente el suelo de madera, evitando hacer ruido. El silencio me pesaba como una losa, tan denso que casi podía tocarlo. Pasé por la cocina y miré al jardín a través de la ventana. Las luces del atardecer proyectaban sombras alargadas, dando una sensación de calidez que contrastaba con la frialdad que sentía en mi pecho. El contraste me hizo sentir aún más sola. El mundo exterior parecía tan lejano, tan ajeno a lo que sucedía aquí dentro. Sentí la necesidad de escapar, de dejar todo atrás, pero sabía que no podía. Estaba atrapada. Volví a la sala y me senté en la silla más alejada de él. Sabía que él no me miraría, no ahora. Estaba demasiado concentrado en su teléfono. Sentí una extraña tristeza al darme cuenta de cuánto habíamos cambiado. Habíamos sido una pareja llena de risas, de proyectos y sueños. Pero el tiempo se había encargado de sepultar todo eso bajo una capa de indiferencia. El amor que alguna vez compartimos ahora era una sombra distante, y todo lo que quedaba eran los recuerdos de lo que fuimos. En ese momento el teléfono de mi esposo vibró nuevamente. Miré hacia él con la esperanza, tal vez, de que fuera algo importante, algo que lo sacara de su trance. Pero él siguió sin prestar atención. Una parte de mí sintió celos. ¿Por qué el teléfono de su trabajo tenía más importancia que yo? ¿Por qué estaba tan absorto en algo tan trivial? El dolor creció en mi pecho. ¿Qué había pasado con esa chispa que alguna vez nos unió? ¿Cuándo nos dejamos arrastrar por la rutina? Decidí actuar. No podía quedarme ahí, mirando cómo nuestra relación se desmoronaba ante mis ojos. Me levanté de la silla con decisión. Me acerqué a él con el corazón palpitante. Tomé su teléfono con suavidad, pero él no reaccionó. Era como si no le importara. Sentí una mezcla de frustración y desesperación. ¿Era tan fácil para él ignorarme? ¿Era tan fácil para él olvidarme en su mundo de mensajes y notificaciones? Intenté leer lo que aparecía en la pantalla, pero no pude. Algo me frenó. Mi propio reflejo en el cristal de la ventana me devolvió una mirada que no reconocí. Estaba cansada, agotada por una vida que ya no era mía. Y mientras miraba la pantalla de su teléfono, entendí que ese mensaje era solo el principio. Lo que viniera después marcaría el final de todo. No podía quedarme ahí, paralizada por el miedo. Si alguna vez había una oportunidad de cambiar algo, era ahora. En ese instante él levantó la vista, como si hubiera sentido mi presencia. Pero no dijo nada. Solo me miró con esa expresión vacía, esa que ya me era tan familiar. Yo quería gritarle, decirle todo lo que sentía, todo lo que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo. Pero no lo hice. En lugar de eso me aparté lentamente y volví a mi silla, dejando que la tensión siguiera acumulándose entre nosotros. No sabíamos si podíamos seguir adelante. O si siquiera debíamos intentarlo. La realidad me golpeó con fuerza. Había cruzado la línea, y no había vuelta atrás. No podía regresar a la vida que conocía. Algo en mí había cambiado para siempre. Y no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que la verdad que había estado tan cerca, finalmente iba a salir a la luz. La tarde continuó de manera extraña, con una tensión palpable que no sabía cómo describir. Todo lo que había sido parte de mi vida durante años comenzaba a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes que se desploma al más mínimo roce. Mientras mi esposo seguía absorto en su teléfono, yo trataba de calmarme, de pensar en lo que debía hacer, pero mis pensamientos se dispersaban y no encontraba ninguna respuesta clara. ¿Qué debía hacer con todo esto?
¿Cómo había llegado a este punto? El teléfono en sus manos, que había sido solo una herramienta de comunicación, ahora se había convertido en el mayor enemigo, en el símbolo de todo lo que no estaba dicho, de todo lo que no se había resuelto. Cada vibración, cada notificación, era un recordatorio de que algo no estaba bien, pero no quería enfrentarlo. No quería ver la verdad, no quería escuchar lo que esos mensajes pudieran estar diciendo. Y sin embargo algo me impulsaba a ir más allá, a descubrir lo que se ocultaba tras esa pantalla, lo que de alguna manera yo ya sospechaba. La voz de mi esposo me sacó de mis pensamientos, pero no me miró. Estaba tan sumido en su trabajo, en sus correos electrónicos, que ni siquiera se percató de mi presencia. ¿Te hace falta algo?, preguntó con una indiferencia tan rutinaria que casi me dolió. Sabía que no le importaba. Él no lo sabía, pero yo estaba perdiendo todo. Algo dentro de mí se quebraba, y lo peor era que no podía detenerlo. Mi respuesta fue silenciosa. No podía hablar, no podía decir lo que pensaba. Cada palabra se me antojaba inútil, vacía. Lo que más me dolía era que, aunque estábamos en la misma habitación, había una distancia enorme entre nosotros, algo que no se podía llenar con una conversación o una sonrisa. Él estaba tan atrapado en su propio mundo que no veía la grieta que se estaba abriendo entre nosotros. El amor, la conexión, el deseo, todo eso se estaba desvaneciendo, como si nunca hubiera existido. Me levanté y comencé a caminar por la casa. Los sonidos de mis pasos sobre el suelo de madera me parecían amplificados, como si todo lo que hacía estuviera siendo observado por algo invisible. Miré el jardín desde la ventana, observando cómo la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse. Los colores cálidos del día se mezclaban con la penumbra de la noche y por un momento sentí que todo el mundo se desvanecía, que ya no formaba parte de esa escena tranquila, casi idílica. Todo en mí estaba cambiando, pero no podía decirlo en voz alta. No podía pedir ayuda. Volví a la sala y me senté de nuevo en la silla, alejándome de él, aunque no por mucho. A pesar de todo, sabía que mi mente no podía escapar. Todo lo que sucedía estaba conmigo, estaba dentro de mí. No podía dejar de pensar en ese mensaje que mi esposo había recibido, en el que quizás se encontraba la respuesta a tantas preguntas sin resolver. La idea de que podría estar ignorando algo tan evidente me carcomía por dentro. El teléfono seguía ahí, en su mano, como si esperara que yo hiciera algo, que interfiriera de alguna manera. Pero no lo hice. No pude. Era como si algo me retuviera, como si las palabras que necesitaba decir se quedaran atrapadas en mi garganta sin salida. Entonces él finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, pero no había sorpresa ni preocupación. Nada que indicara que algo importante estaba sucediendo. Simplemente me miró como si no me viera realmente. Fue entonces cuando entendí lo que había sucedido, ya no lo veía. Ni a mí ni a nosotros. Nuestro matrimonio era solo una forma vacía de seguir adelante. El amor que alguna vez compartimos ya no era suficiente para sostenerlo. No podía decirlo en voz alta, pero lo sabía. Y él también lo sabía. Solo que tal vez no quería aceptarlo. En ese momento el teléfono vibró nuevamente. La vibración me sacudió como si todo estuviera sucediendo a una velocidad demasiado rápida para alcanzarlo. Miré la pantalla y vi un mensaje más. Mi corazón dio un salto, pero no era por miedo. Era por desesperación, por la necesidad de saber. Sin pensarlo más, me levanté y me acerqué. Mi esposo no hizo ningún movimiento para impedirlo. Lo observé un segundo y él, sin decir nada, me entregó el teléfono. ¿Qué pasa?, me preguntó con una indiferencia casi insoportable. No me dio tiempo para responder. El mensaje en la pantalla era claro, un nombre que no reconocí, unas palabras que no quería leer. Algo en mí se rompió. No por el contenido, no por lo que decía el mensaje en sí, sino por lo que representaba. La distancia. La indiferencia. El hecho de que estábamos ambos ahí, al alcance del otro, y sin embargo cada vez más lejos. Me senté nuevamente, esta vez con el teléfono en mis manos, mirando la pantalla con la sensación de que ya no había marcha atrás.
Los minutos pasaron sin que ninguno de los dos hablara. Él volvió a su teléfono, y yo me quedé allí, atrapada en mis propios pensamientos. La conversación que había estado evitando durante tanto tiempo ahora parecía inevitable, y sin embargo, me quedé en silencio. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentar todo lo que había estado oculto. Pero lo que sí sabía, era que las cosas nunca volverían a ser como antes. Y en el fondo, ya no quería que lo fueran. A medida que la noche avanzaba, la habitación se llenaba de una quietud opresiva. El silencio era abrumador, tan denso que podía sentirlo en mis pulmones. En lugar de encontrar consuelo en su presencia, me sentía más sola que nunca. No sabía si esa era la antesala de una catástrofe o simplemente el principio de un cambio que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentar. Pero sabía que al final, todo se reduciría a una sola pregunta: ¿cómo íbamos a seguir adelante si no sabíamos ni siquiera quiénes éramos ahora? El teléfono siguió vibrando, pero no lo miré. Algo me decía que para mi tranquilidad, era mejor no saber. La noche llegó lentamente como si el tiempo estuviera suspendido, aguardando que algo finalmente sucediera. La casa estaba en silencio y a pesar de estar rodeada de gente, sentía que era completamente invisible. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma estuviera lejos vagando, atrapada entre las sombras de lo que había sido y lo que estaba por venir. Mi esposo seguía enfrente de mí absorto en su teléfono, y yo, incapaz de quitar los ojos de él, me encontraba atrapada en la misma rutina vacía que había invadido nuestra vida. La luz de la lámpara sobre la mesa reflejaba un brillo metálico sobre la superficie del mueble, pero lo único que podía ver era el vacío que se había instalado entre nosotros. No había gritos, no había acusaciones, solo un pesado silencio que se colaba en cada rincón de la habitación. Y ese silencio me estaba ahogando, haciéndome sentir más sola que nunca. Los minutos parecían horas mientras observaba su figura, la misma figura que había amado durante años, pero que ahora me resultaba tan distante. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó de ser el hombre que conocía esta sombra distante? Lo miraba y veía a un extraño, a alguien que ni siquiera se detenía a mirarme cuando yo estaba justo frente a él. El amor que alguna vez nos unió se había disipado sin que nos diéramos cuenta, y ahora solo quedaba la cáscara vacía de lo que una vez fue. A medida que el tiempo pasaba, la frustración comenzó a acumularse en mi pecho, una frustración que me ahogaba y que no sabía cómo expresar. Las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, de deseos inconfesables, pero lo que más me atormentaba era el miedo. Miedo a enfrentar la verdad, miedo a las consecuencias de todo lo que había estado sucediendo. Porque en el fondo sabía que las respuestas estaban al alcance de mi mano, en ese teléfono que descansaba en su mesa. Me levanté de la silla con la intención de ir a la cocina, pero mis pasos fueron lentos, vacilantes. El aire se sentía denso como si todo estuviera pesando sobre mis hombros. Mientras cruzaba el umbral de la puerta, una sensación de desesperación me invadió. Estaba perdida. No solo en la casa, sino en mi propia vida. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo pude dejar que todo llegara a este punto? Puse las manos sobre la encimera de la cocina y cerré los ojos, respirando profundamente tratando de calmarme. Mi mente seguía dando vueltas, incapaz de encontrar una salida. La sensación de estar atrapada era insoportable. Todo lo que había intentado construir con mi esposo, todo lo que había sido nuestra vida, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Y lo peor de todo es que ni él ni yo estábamos haciendo nada por evitarlo. Un sonido proveniente del pasillo me hizo voltear, y vi que mi esposo se levantaba de su lugar, alejándose sin decir una palabra. Miró hacia mí por un segundo, pero sus ojos no tenían la calidez que alguna vez conocí. Era como si su mirada estuviera completamente ausente, como si ya no estuviera aquí, sino en algún lugar lejano que yo no podía alcanzar. Quise decir algo, gritarle, preguntarle por qué estábamos así, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Sabía que aunque hablara, nada cambiaría. Las palabras ya no importaban. Decidí que debía salir de la casa, tomar aire fresco, despejar mi mente aunque sabía que no sería suficiente.
Pero al menos podría escapar de la presión que me oprimía el pecho. Me puse un abrigo rápido y salí al jardín, buscando algo, alguna respuesta, alguna señal que me dijera que aún quedaba algo por lo que luchar. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no me hizo sentir más viva. En lugar de eso me sentía aún más vacía. Como si todo lo que había conocido hasta ese momento hubiera perdido su significado. Caminé sin rumbo, dejando que mis pensamientos se desbordaran. La luna iluminaba tenuemente el camino, pero la oscuridad de la noche me parecía cada vez más profunda. Pensé en el mensaje que había visto en el teléfono de mi esposo. No sabía qué significaba, pero el hecho de que me hubiera llegado a preocupar tanto ya era suficiente para darme cuenta de que algo se había roto. Ya no éramos los mismos. Ni él ni yo. Estábamos viviendo en un mundo paralelo, sin darnos cuenta de que la distancia entre nosotros era irreparable. No entendía que había fallado. Siempre pensé que el amor podía superar cualquier cosa. Pero el amor no había sido suficiente. El amor no había sido suficiente para salvar lo que se estaba desmoronando frente a nuestros ojos. Los sentimientos se habían marchitado, las palabras se habían vuelto vacías y las promesas se habían quebrado. Lo peor de todo era que ambos sabíamos que había algo irreparable, pero ninguno de los dos era capaz de admitirlo. Caminé de regreso hacia la casa, con la cabeza llena de pensamientos y una sensación de vacío que me envolvía por completo. Sabía que algo debía cambiar, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Tal vez el tiempo nos había pasado por encima, o tal vez simplemente nos habíamos perdido en la rutina. Pero lo que estaba claro es que si no tomábamos una decisión, seguiríamos caminando por el mismo camino, uno que nos llevaría a la perdición. Al regresar al salón, vi a mi esposo sentado en el sofá, mirando la televisión sin prestarle atención a lo que sucedía. Estaba ausente como siempre y yo me sentía más distante que nunca. Decidí sentarme a su lado, sin decir nada. No sabía qué esperar, ni qué hacer. Pero sabía que esa era la última oportunidad para tomar una decisión. El silencio en la habitación era ensordecedor. La tensión en el aire era tan palpable que casi podía tocarla. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no podía seguir esperando. Ya no podía quedarme ahí, paralizada por el miedo. Algo debía suceder, y debía ser ahora. No importaba lo que viniera después, ya no podía seguir esperando a que todo cambiara por sí solo. Y con esa determinación, me giré hacia él y le dije lo que nunca me había atrevido a decir: tenemos que hablar. El silencio que se había instalado en la casa era tan denso que me costaba respirar. Mi voz al pronunciar esas pocas palabras, tenemos que hablar, se sentía como un grito sordo en medio de la quietud. Mi esposo no reaccionó de inmediato. No hubo sorpresa, ni un gesto que indicara que algo importante estaba sucediendo. Solo levantó la mirada, como si ya esperara que las palabras llegaran en algún momento, pero se sentó sin cambiar su postura, sin prisas. La distancia que había entre nosotros ya no era solo física, sino emocional, y era como una muralla que había crecido con cada día que pasaba sin ser reconocida. Lo miré fijamente, pero su mirada no encontraba la mía. Era como si se hubiera apagado por completo, como si ya no le importara lo que pudiera decir. Lo que me molestaba, sin embargo, era lo que no decía. Todo lo que se podía leer en su rostro era un cansancio profundo, algo que yo conocía muy bien. El cansancio de vivir sin saber realmente por qué. La tristeza de existir sin comprender lo que había ido mal. Pero todo eso me afectaba de manera extraña, porque en lugar de provocarme compasión, me hacía sentir más aislada, más atrapada. Yo también estaba cansada. Cansada de esperar a que algo cambiara, cansada de esperar a que las palabras llegaran cuando no las podía pronunciar. Pero al mismo tiempo, la necesidad de saber la verdad se volvía cada vez más fuerte. Mi mente llena de incertidumbre me empujaba a hacer preguntas, a obtener respuestas, a encontrar algo que me hiciera entender lo que había sucedido entre nosotros. Algo tenía que explicar la desconexión que ahora era evidente. En los últimos días había evitado hacerle preguntas directas, porque temía las respuestas. Había optado por el silencio, pensando que quizás el tiempo lo arreglaría todo.
Pero ahora, al ver su indiferencia, al sentir que cada vez nos estábamos alejando más, supe que ya no había vuelta atrás. La verdad ya no podía esperar. ¿Qué pasa? Finalmente preguntó él, rompiendo el silencio con una voz tan neutra que me hizo sentir aún más distante. No era una pregunta genuina, no era una invitación a la conversación. Era solo una forma de cumplir con la mínima cortesía. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Estábamos allí en la misma habitación, y ni siquiera éramos capaces de hablar de lo que realmente importaba. ¿Qué pasa? Repetí yo, esta vez con más fuerza. Necesitaba una respuesta, necesitaba algo que me dijera que al menos por un segundo, él también estaba consciente de la distancia que nos separaba. ¿Nos vas a seguir ignorando hasta que todo se caiga a pedazos, hasta que ya no quede nada de nosotros? Mis palabras salieron como una ráfaga, sin pensarlo, como si todo lo que había guardado dentro de mí finalmente encontrara salida. Él no respondió inmediatamente. Solo me miró fijamente como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de decir. Lo que más me molestaba era la falta de reacción, el hecho de que todo pareciera ser tan intrascendente para él. Lo había intentado todo, desde mantener la calma hasta buscar excusas para todo lo que estaba pasando, pero en ese momento su indiferencia me pesaba como una losa. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Continué, con la voz quebrada, aunque trataba de mantener el control. Que no sabemos ni cómo llegamos aquí. No sabemos cómo dejamos que las cosas se desmoronaran sin siquiera intentar salvarlas. El dolor era palpable en mis palabras, y sentí que la angustia me oprimía el pecho. Él seguía sin decir nada, sin mostrar ni la más mínima reacción. Me levanté de la silla, incapaz de seguir sentada allí, mirándolo. Necesitaba espacio para pensar, para organizar lo que estaba sintiendo. Comencé a caminar por la casa, de un lado a otro, buscando algo que me diera respuestas. Mi mente estaba llena de caos, pero una pequeña parte de mí seguía aferrada a la idea de que todo podía mejorar si solo encontrábamos el momento adecuado para hablar. ¿Por qué lo hiciste? Finalmente solté, de nuevo mirando al frente. ¿Por qué dejaste que todo esto llegara a este punto? No puedes simplemente seguir como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera bien. La impotencia me estaba devorando, y ya no sabía cómo controlarla. Él se levantó lentamente con la misma calma que siempre había tenido. Me miró con los ojos vacíos, como si estuviera demasiado agotado para pelear. No sé qué quieres que te diga, dijo con tono bajo, casi como si fuera incapaz de levantar la voz. No sé qué esperas de mí. Quizá también me estoy cansando de todo esto. Su respuesta me golpeó con fuerza y por un momento, todo lo que sentí fue una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cansado de todo esto? ¿Así de fácil lo tomaba? Me dolió más de lo que esperaba, pero no lo demostré. No podía dejar que eso me derrumbara. No cuando ya había llegado tan lejos. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté tratando de mantener la calma. Nos quedamos aquí atrapados en esta rutina, como si todo estuviera bien, o finalmente vamos a enfrentar la realidad y ver si hay algo que valga la pena salvar entre nosotros. Mis palabras eran más firmes de lo que me sentía, pero no podía mostrarle debilidad. Si iba a cambiar algo, tenía que hacerlo ahora. No podía seguir esperando a que él lo hiciera. Hubo una pausa. Él no dijo nada, pero su mirada se suavizó ligeramente. Fue un cambio sutil, pero lo vi. No sabía si estaba listo para admitirlo, pero al menos por un momento pareció darse cuenta de lo que estaba en juego. De lo que realmente estaba perdiendo. Me senté de nuevo, esta vez más cerca de él, sin palabras. Era como si estuviéramos en una espera interminable. La tensión seguía flotando en el aire, pero por alguna razón, el silencio ahora era menos incómodo. Sabíamos que este era el punto de inflexión. Y aunque no sabía qué íbamos a hacer después, al menos estábamos finalmente frente a la verdad. El silencio que había envuelto la casa se sentía ahora más pesado que nunca. Mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza, pero al mismo tiempo, no lograba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Había tantas emociones acumuladas, tantos recuerdos guardados en un rincón oscuro de mi ser,
que ya no sabía si valía la pena sacarlos a la luz. Cada palabra que no pronunciaba se sentía como una carga más que me aplastaba, pero no podía obligarme a hablar. No sin saber si esas palabras podrían realmente cambiar algo. Mi esposo estaba allí a mi lado, pero la distancia entre nosotros no parecía disminuir. Él seguía mirando al frente, su rostro serio y ausente, como si la conversación fuera solo una rutina más que tenía que seguir, una obligación sin emoción. Y eso me dolía. Me dolía más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho o hecho. Porque no solo estábamos callados, estábamos vacíos. Vacíos de lo que alguna vez fue una relación sólida, llena de promesas y sueños compartidos. Observé cómo sus manos descansaban sobre sus piernas, tensas, como si temiera tocarnos a ambos. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba lejos, perdida en algo que yo no podía ver, ni comprender. Quizás esa era la verdadera tragedia de todo, que ya no entendía lo que pensaba, lo que sentía. Lo había perdido, aunque físicamente seguía ahí, junto a mí. Me pregunté en qué momento todo esto empezó. ¿En qué instante dejamos de ser los dos que se reían sin parar, que compartían historias al final del día y se soñaban juntos en el futuro? No lo sabía. Lo único que tenía claro era que, al igual que las horas pasaban sin que los dos nos diéramos cuenta, nuestra relación también se desvanecía poco a poco, sin que ninguno de nosotros hiciera nada para detenerlo. Y a mí me costaba aceptar eso. Me costaba aceptar que ya no éramos la pareja que una vez fuimos, que nuestras manos ya no se tocaban como antes, que nuestras miradas ya no se buscaban. La casa seguía en silencio, solo interrumpido por los ruidos lejanos de la ciudad, como si el mundo exterior continuara su curso, ajeno a lo que ocurría dentro de estas paredes. Sentí que la soledad me rodeaba, no solo por la ausencia de palabras, sino por la falta de conexión. Todo lo que quedaba era un eco vacío que no dejaba de resonar en mi pecho. No sé si esperaba que él hablara, que me dijera algo, cualquier cosa. Tal vez, algo que me dijera que aún quedaba esperanza. Pero no lo hizo. Y ese silencio tan pesado fue lo que me llevó a dar el siguiente paso. Me levanté lentamente sin saber qué hacer, pero con la necesidad urgente de romper esa barrera invisible que se había interpuesto entre nosotros. Caminé hacia la ventana y observé el jardín. La noche se había instalado completamente, cubriéndolo todo con su manto oscuro, pero las luces de la calle ofrecían una tenue iluminación que hacía que todo pareciera irreal, como si nada fuera realmente tangible. Y de alguna forma, esa era la sensación que tenía en mi interior, todo lo que sentía, todo lo que había sido, parecía desvanecerse, como si fuera solo una ilusión. Me volví hacia él, mi corazón palpitando con fuerza, sin saber realmente qué decir o cómo empezar. Todo lo que había guardado en mi interior durante tanto tiempo estaba a punto de salir. La tensión acumulada ya no podía ser ignorada. No quiero seguir así, dije finalmente con una voz que me sonó extraña, como si no fuera yo quien pronunciaba esas palabras. No quiero seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Él giró la cabeza hacia mí, pero no dijo nada. Su expresión seguía siendo la misma, distante, casi fría. Parecía haber escuchado las palabras, pero no entenderlas del todo, como si hubiera dejado de participar en nuestra relación hace mucho tiempo. No podemos seguir así, sin hablar de lo que está pasando, continué, sintiendo como las palabras me salían de manera más natural, como si al finalmente verbalizarlas, también pudiera liberarme de todo lo que me había estado atormentando. Vi cómo sus ojos se entrecerraban, como si tratara de encontrar alguna respuesta dentro de sí mismo, pero se encontraba igualmente perdido. A veces las personas no dicen lo que sienten porque temen enfrentar lo que está sucediendo, o tal vez, porque ya no saben cómo expresar lo que realmente piensan. Y eso me dolió. Porque él había sido mi compañero, mi igual, y ahora ni siquiera éramos capaces de enfrentar juntos lo que se había vuelto evidente. ¿Por qué te callas?, le pregunté con la frustración empezando a filtrarse en mi voz. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te importa? Mis palabras eran duras y aunque no las quería, sentí que eran las únicas que podían salir. Cada pregunta era una descarga de esa energía reprimida, de esa impotencia que sentía por no saber cómo salvar lo que quedaba entre nosotros. Finalmente él suspiró.
Su voz cuando habló era tan baja que casi no la escuché. Es complicado. Esas dos palabras tan simples pero tan profundas fueron suficientes para detenerme. ¿Es complicado? Claro que lo era. Todo esto era complicado. ¿Quién pensaba que las relaciones durarían para siempre sin que algo se rompiera por el camino? ¿Quién pensaba que el amor, ese amor que creíamos invencible, se mantendría firme cuando ni siquiera uno de nosotros se detenía a cuidar lo que teníamos? Lo sé, respondí con la voz temblando. Lo sé. Pero eso no significa que podamos seguir ignorando lo que somos ahora. No podemos seguir viviendo en esta mentira. La última palabra me cayó como una losa. Mentira. Habíamos estado viviendo una mentira, y aunque no lo queríamos admitir, eso era lo que estábamos haciendo. Él no dijo nada más. Su mirada ya no se cruzaba con la mía, como si intentara evadir la verdad. Y yo no sabía qué hacer. Sabía que no podíamos seguir así, pero tampoco sabía cómo empezar a reconstruir lo que habíamos perdido. Quizás ya era tarde para eso. Tal vez todo había llegado a su fin, y solo nos quedaba aceptar que el camino que habíamos recorrido ya no nos llevaría de vuelta. Pero en ese momento me di cuenta de que al menos habíamos dado el primer paso. Nos habíamos enfrentado a la verdad, aunque de una manera dolorosa. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero esta vez ya no fue tan pesado. De alguna manera, esa conversación había roto el hielo, aunque no tuvimos las respuestas que esperábamos. Pero lo único que sabía con certeza era que ya no podíamos seguir viviendo en la oscuridad, sin enfrentar lo que estábamos dejando atrás. La noche se alargaba, pero la conversación entre nosotros no lograba llenar el vacío que sentíamos. Después de mis palabras, él se había quedado en silencio, como si estuviera procesando todo lo que habíamos dicho, pero sin encontrar una respuesta inmediata. Yo también me sentía perdida, sin saber exactamente qué más decir. No es que no quisiera hablar, es que las palabras ya no parecían suficientes. Todo lo que habíamos intentado decir durante tanto tiempo se había reducido a un simple enfrentamiento de realidades irreconciliables. Ya no había forma de evitar lo evidente. Me sentía cansada. No físicamente, sino emocionalmente. Estaba agotada de no saber qué hacer con mis sentimientos, con lo que había quedado entre nosotros. Todo parecía haberse vuelto pesado, casi insoportable. El aire en la habitación era denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Miré alrededor, pero la casa ya no se sentía como el hogar que había conocido. Cada rincón, cada objeto parecía estar cargado con una historia que ya no queríamos contar. Mis pensamientos seguían girando en torno a las mismas preguntas. ¿Por qué lo había permitido? ¿Por qué no había reaccionado antes? ¿Por qué no había hablado antes de que todo se desmoronara? El arrepentimiento se mezclaba con la frustración, y la sensación de haber fallado se apoderaba de mí. Era como si estuviéramos condenados a seguir adelante sin realmente saber cómo salir de este laberinto emocional en el que nos habíamos metido sin querer. Finalmente decidí que era el momento de tomar una decisión. Si todo lo que habíamos sido estaba llegando a su fin, entonces era mejor enfrentarlo de una vez. No quería seguir dando vueltas alrededor del mismo asunto, esperando a que algo cambiara por arte de magia. No podía quedarme atrapada en el miedo, en la incertidumbre, sin saber si algo de lo que quedaba entre nosotros valía la pena salvarlo. Me levanté y esta vez caminé con determinación hacia la ventana. Observé el jardín nuevamente. La oscuridad ya se había apoderado por completo del exterior, y las luces de la calle brillaban con una luz fría, indiferente. No había ninguna señal de vida fuera, nada que me diera esperanza de que todo fuera a mejorar. Estaba sola. Pero al mismo tiempo, por primera vez, sentía una extraña sensación de liberación. A pesar de todo, algo dentro de mí comenzaba a sentirse más ligera. Quizás al enfrentar la realidad, por fin podría encontrar una salida a todo esto. Cuando me giré hacia él, ya no vi en sus ojos esa apatía distante. Había algo más, una mezcla de cansancio y desesperanza. Parecía que finalmente comenzaba a ver lo que estaba pasando, aunque yo no sabía si eso era suficiente para cambiar algo.
Quizá ya no quedaba espacio para salvar lo que habíamos perdido. Y tal vez, lo más doloroso de todo, era que ambos lo sabíamos. Ya no sé qué hacer, dijo por fin, con voz baja, casi quebrada. No había enojo en sus palabras ni frustración, solo una rendición silenciosa, como si hubiera aceptado que lo que había entre nosotros ya no se podía arreglar. Lo miré fijamente sin saber qué decir. Las palabras que me venían a la mente no servían. Todo lo que quería era saber cómo llegamos a este punto, cómo nos convertimos en dos extraños que compartían un espacio sin saber cómo conectar. Yo tampoco lo sé, respondí con un suspiro que parecía cargar todo el peso de lo que sentía. Pero sé que no podemos seguir así. No sé si podemos hacer algo al respecto, pero no quiero seguir viviendo en esta mentira. Él me miró por un largo momento, y por primera vez en mucho tiempo, algo de comprensión pareció brillar en sus ojos. No era una solución, no había respuestas claras ni mágicas. Pero esa pequeña chispa de entendimiento fue suficiente para saber que estábamos finalmente listos para enfrentar la verdad. Tal vez la relación ya no se podía salvar, tal vez ya no podíamos ser lo que fuimos, pero al menos ya no estábamos huyendo de lo que realmente estaba pasando. La conversación no nos trajo respuestas inmediatas, pero de alguna manera, nos permitió comenzar a reconocer lo que ya no podíamos ignorar. No habíamos hablado de nuestra desconexión, de las pequeñas grietas que se fueron formando con el tiempo, de los momentos en que nos dejamos llevar por la rutina y dejamos que todo lo que habíamos construido se desmoronara lentamente. Y eso nos había llevado a este punto. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él, casi como si fuera una pregunta sin respuesta. Sabía que no había una respuesta fácil, pero la sola idea de hablar de ello, de enfrentar la situación, me dio una sensación extraña de alivio. No sabíamos qué hacer, pero al menos ya no teníamos que cargar con el peso de la ignorancia. Lo primero es ser honestos con nosotros mismos, respondí. No podemos seguir ignorando lo que está pasando. No podemos seguir viviendo en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, esperando que algo cambie por sí solo. Si esto va a terminar, entonces que termine de manera honesta. No quiero seguir con esta farsa. Él asintió lentamente como si finalmente comprendiera lo que estaba diciendo. Tienes razón, dijo sin mirarme, pero con una expresión más reflexiva. Pero no sé cómo hacerlo. No sé si puedo dejarlo ir. Sentí una oleada de tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que él también lo sentía, que no quería que todo terminara, pero al mismo tiempo, la realidad era que lo que quedaba ya no era suficiente para seguir. No era suficiente para salvar lo que habíamos sido, ni para seguir viviendo una vida en la que ya no nos reconocíamos. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no fue tan opresivo. De alguna manera habíamos comenzado a enfrentar la verdad, y aunque no teníamos todas las respuestas, al menos sabíamos que ya no podíamos seguir ignorando lo que sentíamos. Aún no sabíamos si podríamos encontrar una solución, si podríamos reconstruir lo que habíamos perdido, pero al menos habíamos dado el primer paso. La noche avanzaba lentamente y con ella, la certeza de que algo dentro de nosotros ya había cambiado. No sabíamos si era el final de nuestra historia, o si aún había algo por lo que luchar, pero lo que sí sabíamos era que estábamos listos para dejar de vivir en la mentira. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me dio un poco de paz. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por las rendijas de la ventana, llenando la habitación de una luz suave que por un momento parecía olvidarse de la oscuridad que nos había envuelto la noche anterior. Aunque el día comenzaba a nacer, yo me sentía como si estuviera atrapada en un ciclo interminable, donde la luz solo era una ilusión que no podía disipar la niebla de mis pensamientos. La conversación de la noche anterior seguía flotando entre nosotros, sin una resolución clara, sin un cierre que nos dejara tranquilos. Pero de alguna manera, sabía que esa conversación había sido necesaria. Ya no podíamos seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando, en el fondo, sabíamos que no lo estaba. Lo peor de todo era que a pesar de las palabras que intercambiamos, seguíamos en el mismo lugar, atrapados en la misma rutina que nos había llevado a la distancia que había crecido entre nosotros. Lo observaba mientras se preparaba para salir, con su mirada fija en el teléfono, sin que siquiera pareciera notarme. Yo me encontraba allí en la misma habitación,
observando cómo la vida continuaba su curso, pero sintiéndome más distante que nunca. Sabía que la situación no se resolvería de un día para otro. Sabía que ni él ni yo estábamos listos para tomar una decisión definitiva, pero la incertidumbre comenzaba a pesar demasiado. Nos habíamos quedado atrapados en un círculo vicioso de silencio, de palabras no dichas, de gestos que ya no decían nada. La falta de conexión era palpable y aunque lo intentábamos disimular, ya no había forma de ocultarlo. La rutina había erosionado todo lo que alguna vez nos unió, y ahora lo que quedaba eran fragmentos de una relación que ya no existía. Me levanté lentamente con la intención de hacer algo, de buscar algún propósito en medio de este vacío. Tenía que tomar una decisión. No podía seguir esperando a que él hablara, a que él tomara la iniciativa, a que todo se resolviera mágicamente. Era momento de actuar. Mi mente ya no podía seguir dando vueltas alrededor de las mismas preguntas sin respuestas. El hecho de que estuviéramos ahí sin avanzar me estaba consumiendo. Caminé hacia el espejo observando mi reflejo con detenimiento. ¿Quién era yo en este momento? La mujer que miraba el reflejo no se parecía en nada a la mujer que había sido años atrás. La mujer que había conocido el amor, la pasión y la complicidad. Ahora solo quedaba una sombra de eso, una mujer que se había perdido en la rutina, en la distancia. No podía seguir ignorando que aunque estuviera al lado de mi esposo, ya no nos veíamos de la misma manera. Decidí que era el momento de enfrentarme a mis propios miedos. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Sabía que mi vida no dependía de las decisiones que él tomara, sino de las que yo decidiera. Había estado esperando demasiado tiempo, esperando que él cambiara, esperando que las cosas se arreglaran solas, pero la verdad era que ya no podía esperar más. Había llegado al punto en que, aunque todavía lo amaba, necesitaba recuperar mi vida, mi independencia, mi identidad. Con la mente más clara, me dirigí a la cocina para preparar algo para desayunar. El sonido del agua al hervir me tranquilizó un poco, y por un momento me sentí conectada con algo simple, algo que no tenía nada que ver con los problemas que nos envolvían. El café comenzó a llenar la casa con su aroma, y por un instante sentí que, aunque todo lo demás estuviera en ruinas, había pequeñas cosas que aún podían traerme paz. Mi esposo no tardó en salir de la casa, como siempre apresurado, sin detenerse a mirar atrás. Me observó por un segundo, pero sus ojos no me transmitieron nada. Era como si no estuviera viendo a la misma persona de siempre, sino a alguien más, alguien que ya no conocía. Sentí como la tristeza se apoderaba de mí al ver esa indiferencia, pero decidí no quedarme atrapada en esa emoción. Había dado suficientes señales de que algo no estaba bien. Ahora era momento de dar el siguiente paso. El día continuó con su ritmo monótono. Hice algunas cosas alrededor de la casa, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que estaba por venir. Sabía que la conversación de la noche anterior era solo el principio. No podríamos seguir viviendo de esa manera, sin hablar de lo que realmente nos preocupaba, sin abordar lo que había quedado sin resolver. Lo que más me aterraba, sin embargo, era la idea de lo desconocido. No sabía qué pasaría si tomábamos una decisión. No sabía si eso significaba el final de nuestra relación, o si había alguna posibilidad de recuperar lo que habíamos perdido. Pero lo que sí sabía era que si no tomábamos una decisión pronto, seguiríamos viviendo en este limbo, sin avanzar, sin cambiar, hasta que todo se desmoronara aún más. La incertidumbre me estaba matando, y la pregunta era ¿cómo seguir adelante? ¿Debía seguir esperando, seguir luchando por algo que parecía ya perdido? ¿O era mejor dejarlo ir y comenzar de nuevo, aunque el miedo al futuro me paralizara? La respuesta no era fácil. No lo sería nunca. Pero algo dentro de mí me decía que para seguir adelante, debía dejar ir lo que no podía cambiar. No podía seguir aferrándome a un amor que ya no existía de la misma manera, ni a una vida que se había convertido en una rutina vacía. Tenía que recuperar mi poder, mi voz, y tomar el control de mi propia felicidad, aunque eso significara perder algo que había querido tanto. A medida que el día avanzaba, me sentí más segura de que debía dar ese paso. No sabía cómo lo haría, pero sabía que era lo correcto.
A veces, la única manera de encontrar la paz es dejando ir lo que ya no te pertenece. Y aunque el miedo seguía presente, entendí que ese miedo no debía gobernar mi vida. Había llegado el momento de tomar una decisión, y aunque el futuro seguía siendo incierto, lo único que importaba ahora era mi bienestar, mi felicidad. Con esa determinación, me senté en el sofá, mirando hacia el vacío, pero con una sensación de libertad que no había tenido en mucho tiempo. Por fin, entendí que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Era mi momento de actuar, mi momento de tomar las riendas de mi vida, sin importar lo que sucediera después. El miedo ya no tenía el control. El sonido del reloj de la cocina me sacó de mis pensamientos, marcando el paso del tiempo que se había vuelto tan lento, tan pesado. Había una quietud en la casa que me resultaba extraña, como si todo lo que sucedía en mi interior no tuviera eco en el mundo exterior. Mis pasos resonaban con fuerza en el pasillo vacío, y el aire, aunque fresco, parecía cargar con un peso invisible. La decisión que había tomado, aunque necesaria, me había dejado exhausta, como si una parte de mí se estuviera desmoronando mientras la otra intentaba mantenerse firme. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca había imaginado que el sentimiento de liberación viniera acompañado de una tristeza tan profunda. No se trataba de arrepentimiento, sino de una conciencia dolorosa de que ya no quedaba nada que salvar. La vida que habíamos construido, la vida que habíamos compartido, ahora se sentía ajena, irreconocible. Todo lo que había sido nuestro parecía un sueño lejano, y yo, como una extraña en mi propia casa, me encontraba atrapada en la duda y el miedo al futuro. No sabía si lo que habíamos hecho anoche era suficiente para sanar lo que estaba roto, ni siquiera sabía si lo que quedaba entre nosotros era digno de ser salvado. Lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo con la esperanza de que las cosas mejoraran por sí solas. La verdad era que nada cambiaría si no tomábamos decisiones drásticas. Y aunque el miedo me paralizaba, entendía que al menos había tomado el primer paso, admitir lo que sentíamos, reconocer lo que estábamos perdiendo. Me senté en el sillón del salón, mirando la ventana abierta, pero sin ver realmente el mundo exterior. El ruido de la calle llegaba de manera lejana, casi irrelevante. Mi mente estaba en otra parte, inmersa en pensamientos que no lograba ordenar. En esos momentos de quietud, me di cuenta de que al final, todo lo que necesitaba era tomar el control de mi propia vida. No podía seguir esperando que todo fuera a cambiar por arte de magia, no podía seguir permitiendo que el miedo a la soledad y a lo desconocido me gobernara. Si quería algo diferente, tenía que hacerlo yo misma. Al escuchar la puerta abrirse, me levanté de inmediato. Mi corazón dio un brinco, aunque ya sabía que mi esposo regresaría en cualquier momento. Pero esta vez, algo había cambiado. No era la misma sensación de antes, cuando esperaba ansiosa sus palabras o su mirada. Esta vez sentí que mi vida dependía de mí, de mis decisiones. Y él, con su presencia, ya no tenía el poder de hacerme sentir más pequeña. Él entró sin mirar mucho a su alrededor, como si la casa ya no fuera más que un lugar en el que estaba obligado a estar. Sus ojos no me buscaron, y en su rostro no había ninguna expresión que indicara que algo había cambiado entre nosotros. Estaba agotado como siempre, pero había algo en el que ya no podía ignorar, la indiferencia. Habíamos llegado a un punto en el que ni él ni yo sabíamos qué esperar del otro. ¿Ya llegaste?, pregunté sin mucho ánimo. Mi voz sonaba vacía, como si las palabras fueran solo una formalidad, una costumbre que ya no significaba nada. Él asintió levemente sin decir nada más. Al verlo entendí que no era solo la falta de comunicación lo que nos había afectado, sino también la falta de voluntad de ambos para cambiar las cosas. Decidí que no quería esperar más. Me había estado ahogando en la incertidumbre durante demasiado tiempo, y no podía seguir siendo la persona que solo reaccionaba a las circunstancias. Tenía que hacer algo y tenía que hacerlo ahora. Me dirigí hacia el compaso firme, aunque el nudo en mi estómago no desaparecía. Tenemos que hablar otra vez, le dije mirándolo a los ojos. Mi voz era más fuerte esta vez, más decidida. No iba a dejar que las cosas siguieran igual, no podía permitirlo. Él me miró con una expresión que no podía leer. ¿Era sorpresa? ¿Desdén? No lo sabía.
Pero no importaba. Ya no me importaba su reacción. ¿Qué pasa?, me respondió, alzando ligeramente las cejas. Sus palabras no mostraban ningún tipo de interés genuino. Era como si, al igual que yo, estuviera cansado de este juego de indiferencia, pero no se atreviera a hacer nada al respecto. «Hablamos anoche, ¿no?» «No, no hablamos», respondí con firmeza. Lo que hicimos anoche fue simplemente dejar que las palabras flotaran en el aire. Pero ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con nuestra relación, con lo que queda de nosotros. No puedo seguir viviendo en esta rutina, en este vacío que hemos creado. Lo observé mientras procesaba lo que acababa de decir. Su rostro, normalmente tan expresivo, se mantenía inexpresivo, casi como si no pudiera entender lo que le estaba diciendo. Pero algo en su mirada cambió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de reflexión. Tal vez estaba escuchando, tal vez por fin estaba empezando a darse cuenta de lo que habíamos dejado de hacer por nosotros mismos. «Yo no sé si puedo seguir así», murmuró, finalmente bajando la cabeza. «No sé si tengo fuerzas para seguir luchando por algo que no sé si tiene arreglo». El dolor en su voz, aunque sutil, me atravesó como una daga. No era solo la desilusión de nuestra relación lo que lo estaba afectando, sino el reconocimiento de que tal vez ambos habíamos llegado al límite. Que tal vez no había vuelta atrás. Yo también sentía eso. El miedo al fracaso, a la soledad, a lo que vendría después, me aterraba tanto como a él. Pero ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. «Lo entiendo», le respondí con una suavidad que no había sentido en mucho tiempo. «Yo también estoy cansada. Cansada de esperar. Cansada de no saber qué hacer. Pero si no enfrentamos esto ahora, nunca lo haremos. ¿Qué estamos esperando? ¿Que todo se arregle solo?» Él suspiró y levantó la mirada, sus ojos finalmente encontrando los míos. «No lo sé, pero supongo que tenemos que intentar algo. No sé si hay algo que podamos salvar, pero estoy dispuesto a intentarlo. Si tú lo estás». Por primera vez en mucho tiempo sentí que, aunque no tuviéramos todas las respuestas, al menos estábamos listos para enfrentarlo juntos. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero por fin estábamos dispuestos a luchar por lo que quedaba entre nosotros, aunque no supiéramos si sería suficiente. La decisión estaba tomada. A partir de ese momento ambos sabíamos que ya no podríamos seguir siendo los mismos, pero al menos tendríamos la oportunidad de decidir qué hacer con lo que quedaba. El día comenzaba a desvanecerse lentamente y con él, la sensación de incertidumbre que me había estado acompañando durante semanas. Aunque todo seguía igual, algo había cambiado en el aire, algo sutil pero palpable. La casa, que antes me parecía ajena, comenzaba a sentirse menos fría, como si, aunque todavía estuviera envuelta en el eco de las conversaciones no dichas, hubiera un atisbo de posibilidad. La posibilidad de que las cosas cambiaran, de que aún hubiera algo por lo que luchar. Me levanté del sofá, decidida a hacer algo. La conversación que habíamos tenido la noche anterior seguía flotando en mi mente, pero esta vez no sentía la ansiedad que me había estado oprimiendo. Ahora sabía que aunque el futuro fuera incierto, al menos no nos habíamos quedado atrapados en la pasividad. Habíamos dado un paso importante y eso era todo lo que podía pedir en ese momento. Mi esposo estaba en la cocina, moviendo los platos con lentitud, como si la tarea le resultara tan insulsa como todo lo demás que nos había rodeado en los últimos tiempos. No le pregunté nada, no hice ningún comentario. Solo lo observé por un momento, dándome cuenta de lo lejano que estaba, de lo mucho que nos habíamos distanciado. Pero algo en su postura, en cómo se movía, me decía que él también estaba pensando en todo lo que habíamos hablado. En ese espacio de silencio, algo había quedado claro entre los dos, ninguno de los dos quería seguir arrastrando una relación vacía, pero el miedo a dar el siguiente paso era inevitable. Nos miramos y en ese instante la tensión que había estado construyéndose entre nosotros pareció relajarse un poco. No había palabras, pero lo entendí. Sabíamos que lo que venía a partir de ahora no sería fácil. Las decisiones que tomaríamos cambiarían nuestra vida, pero al menos ya no estábamos escapando de ellas. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó finalmente como si estuviera buscando un camino,
una señal que le indicara qué debía hacer a continuación. Su voz sonaba cansada, pero también algo más, algo que no había escuchado antes. Había aceptación en ella, una especie de rendición tranquila. Ya no había lucha por salvar lo que ya no se podía salvar, solo la disposición a enfrentarlo. Lo primero, respondí sin vacilar, es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ya no podemos seguir viviendo en esta ambigüedad, esperando que algo cambie si no hacemos nada. No quiero vivir en un estado constante de espera. Si esto va a terminar, que termine. Si no, entonces debemos hacer algo real para cambiarlo. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo, pero esta vez no era pesado ni incómodo. Era un silencio lleno de una verdad compartida, algo que ambos sabíamos y que nos habíamos negado a enfrentar hasta ese momento. La vida que habíamos compartido, esa que alguna vez había sido llena de esperanza y promesas, ahora solo quedaba en las sombras de lo que había sido. Pero eso no significaba que todo estuviera perdido. Quizás aún había algo por lo que luchar, aunque no fuera lo mismo que antes. ¿Y si no lo logramos?, preguntó, sus palabras apenas un susurro. Lo miré con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía lo que sentía. El miedo al fracaso, al vacío que nos quedaría si no logramos encontrar una salida. Yo también lo sentía. Pero ya no importaba. Había algo más grande en juego ahora, el respeto por nosotros mismos y por lo que habíamos sido. Lo intentaremos, le dije con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Si no funciona, al menos sabremos que lo intentamos. Pero lo que no podemos hacer es seguir viviendo así, esperando que las cosas cambien por sí solas. Él asintió lentamente como si finalmente entendiera la magnitud de lo que estábamos decidiendo. No había certezas, no había garantías de que lo que quedaba entre nosotros fuera suficiente para salvarnos, pero había algo liberador en el hecho de que por fin estábamos dispuestos a tomar la decisión. A decir lo que necesitábamos decir, sin rodeos, sin más evasivas. ¿Y si no podemos salvarlo?, dijo él, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos después? Sus palabras eran simples, pero el peso de ellas era más grande de lo que podía imaginar. ¿Por qué al final? ¿Qué hacer cuando ya no queda nada que se pueda reparar? Cuando todo lo que conocías se desvanece y te encuentras de frente con la nada. Eso es lo que tendremos que descubrir, respondí con una sensación de paz que comenzaba a formarse dentro de mí. Pero no tenemos que saberlo todo ahora. Solo tenemos que ser honestos con lo que estamos sintiendo. Y si eso significa seguir adelante por separado, entonces así será. No sé si en ese momento ambos estábamos convencidos de lo que decíamos, pero sabíamos que no podíamos seguir viviendo con la incertidumbre. Lo que vino después, lo que sucediera más adelante, era incierto. Pero lo que sí sabíamos era que por primera vez en mucho tiempo, ambos estábamos dispuestos a tomar las riendas de nuestras vidas, aunque eso significara tomar caminos separados. Las horas pasaron en silencio, pero esta vez, el silencio no fue incomodidad ni tensión. Era un silencio de entendimiento. Ambos sabíamos que el futuro que habíamos imaginado juntos ya no existía, y que el camino que seguiríamos sería uno lleno de desafíos. Pero también sabíamos que al menos, estábamos empezando a vivir de nuevo por separado pero honestos. A medida que la noche se acercaba, decidí que no podía seguir aferrándome al pasado. No importaba cuánto me doliera, lo que importaba era dar el siguiente paso, uno que nos permitiera seguir adelante. Podía sentir que algo dentro de mí comenzaba a sanar, aunque la herida fuera profunda. Podía ver el camino por delante aunque estuviera lleno de incertidumbre, y sabía que al menos, tenía el control de mi propia vida. El futuro ya no era un lugar aterrador, sino una posibilidad abierta, y esa idea, por pequeña que fuera, me dio el valor para seguir adelante. Lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, aunque fuera de manera diferente. Pero ahora estábamos listos para seguir nuestros propios caminos, sin miedo, sin arrepentimientos, solo con la verdad como guía.